Este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Hola, bienvenido a pazcondios.com, mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y si tú quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora, en este programa de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta del tema que sea, de tu vida, de Dios, de la Biblia, de la iglesia, de cómo plantar una iglesia de liderazgo, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. Alguien pregunta, ¿cómo hago que mi hija de 14 años me obedezca? Me ayudan por favor, dice, a la luz de las escrituras, como soy autoridad y hago que mi hija de 14 años me obedezca con las amistades y que vaya a estudiar. Y yo creo que hay tres partes de esa pregunta, de la respuesta a tu pregunta. La primera parte es de aceptar que tú tienes esa autoridad y más esa responsabilidad de guiar a tu hija. Solo porque ya es grande y piensa que puede tomar sus propias decisiones, no significa que tú no tienes la responsabilidad de guiar y criar y entrenarla. Entonces, por ejemplo, te recomiendo Efesios capítulo 6. Eso, de la primera parte de ese capítulo, te ayudará a ver tu responsabilidad. Y ahora la segunda parte te ayudará a ver que es una lucha espiritual. Satanás se mete con nosotros y con nuestros hijos y la relación que tenemos para desviar a nosotros y para desviar a ellos. Y nosotros, parte de esa responsabilidad, más cuando nosotros tenemos hijos que están bajo nuestro cuidado, que estamos criando, porque a los 14 años todavía la está criando. Nosotros tenemos que decir con Josué en el Antiguo Testamento, más mi casa y yo serviremos al Señor. Y nosotros ponemos ese guía y guiamos a nuestros hijos, a nuestra familia en ese camino. Y yo creo que la segunda parte de la respuesta es que eso significa que cuando estás menor de edad, cuando estás viviendo bajo tu techo, que no hay opción, muchas veces no hay opción, más mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces, tú vas a acompañarnos a la iglesia. Nuestra familia va los domingos a la iglesia. Nuestra familia trabaja en X ministerio. Tú estás bajo mi techo y te estoy criando. No es una opción estudiar o no estudiar. Tú tienes que hacer, y quitar de nuestros hijos, aparte de su soberanía, de tomar sus propias decisiones, nosotros tenemos que decir, esos son los límites, esas son las reglas en nuestro hogar y tenemos que imponer esas reglas y esos límites. Y la tercera parte de la pregunta es, mientras que haces eso, mientras que eres que aceptas la autoridad y la responsabilidad que tienes, que dices, mi casa y yo serviremos al Señor, y esos son los límites y esas son las reglas, también cultiva su corazón. No solo ponga las reglas, gana su corazón, gana su alma. Eso es lo que realmente cuenta. Pasa tiempo orando con ella. Desarrolla tu amistad con ella, no a costa de tu autoridad. Nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos primero, pero como parte de ese guía, como es Dios con nosotros. Él es la autoridad, Él nos disciplina. Y cuando nosotros queremos estar con Él, Él quiere estar con nosotros y tener una relación con nosotros. Así tenemos que ser con nuestros hijos también, cultivar esa relación, esa amistad, tanto a nivel espiritual por orar y leer la Biblia juntos, como pasar tiempo juntos y desarrollar la amistad con ella. Alguien pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un testigo de Jehová? Y sigue con la misma pregunta y pregunta si es malo dejar que un testigo de Jehová estudie contigo. ¿Cuál es la diferencia y
cuando viene a su casa a leer la Biblia, es malo sentarse con ellos y leer la Biblia con ellos. Y esa es una buena pregunta porque a veces hay confusión porque hay muchas de las palabras y muchas de las enseñanzas y muchas de la simbología que usan los testigos de Jehová. Y voy a incluir a los testigos de Jehová y los mormones en esa misma respuesta. Porque ellos usan muchas de las mismas cosas que nosotros los cristianos usamos, pero hay una gran diferencia entre los mormones y los testigos de Jehová y todo el resto del mundo cristiano. Ellos no son nada más otra denominación en el mundo cristiano. Ellos no creen en la deidad de Jesús. No creen que Jesús es Dios. Esa herejía toma una forma un poco diferente entre los mormones que entre los testigos de Jehová, pero a final de cuentas, no importa lo que dicen cuando visitan tu casa, no importa lo que dicen a veces en sus iglesias, lo que la doctrina de ellos enseña es que Jesús no es la tercera persona de la Trinidad, el Dios Hijo, el igual y diferente que Dios Padre y Dios el Espíritu, el Mesías, el Salvador del mundo, Dios, que Jesús es Dios. Ellos enseñan otra cosa. Ellos enseñan que Jesús fue un hombre, un profeta, y no enseñan que Él es Dios. Ahora, eso es grande, porque ¿qué dijo Jesús? Sin mí no puede llegar al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando una religión, no importa si son los testigos de Jehová, los mormones o los musulmanes, los budistas, los de la nueva era, cualquier otra religión que no reconoce la deidad de Jesús, que Jesús es Dios, que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, cualquier religión que no cree y no acepta eso, no está en el mismo campo con los que creemos en el Jesús de la Biblia. Tenemos un Dios, es Jesús. Nosotros adoramos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu. Y quitas a Jesús de ahí y ya no estamos ni por cerca en lo mismo. Son herejes. Por lo tanto, mi consejo es: no debes dejar que ellos estudien contigo, porque ellos quieren indoctrinarte, ellos quieren enseñarte su doctrina, que es una falsa doctrina. Los testigos de Jehová mal usan la palabra de Dios, malinterpretan la palabra de Dios para quitar la deidad de Jesús. No debes dejar que ellos te guíen, no debes dejar que ellos estudien contigo. Para los que están escuchando eso, que evangelizan a los mormones o a los testigos de Jehová, esa es una buena obra, debes hacerlo. Pero cuando tocan la puerta y andan evangelizando y quieren enseñarte, no los dejes enseñar, no los dejes. Lea lo que dice primera y segunda y tercera de Juan para ver cómo debemos reaccionar a las personas que enseñan esas herejías. No dejes que ellos te enseñen, no dejes que ellos te guíen. Ellos creen algo sumamente falso de la persona de Cristo. Alguien pregunta por qué los cristianos no comparten versos de la Biblia más cuando hablan, cuando se conversen entre ellos, uno con los otros. Y lo que me imagino que de dónde viene esa pregunta es de la realidad que muchas veces hoy día en las iglesias es fácil ser cristiano, es fácil asistir, es fácil de tener de parecerse buen cristiano sin abrir este libro. Y eso es un gran peligro. Yo creo que hoy día, y me imagino que siempre ha sido así, siempre es difícil para uno leer la palabra de Dios. Y si uno puede llegar y estar bien y parecerse un buen hermano y que sabe las cosas correctas que decir, pues puede ser un cristiano, entre comillas, sin leer la palabra de Dios. El peligro de eso
Y yo diría que eso es imposible porque eso es nuestro pan de vida. Cuando leemos ese libro, Dios nos habla, es la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios. Y Pablo dice que es útil para enseñar, redarguir, para corregir, para reprender. En Hebreos capítulo 4, verso 12 dice que es viva y poderosa. Y en el verso que sigue describe cómo Dios se mete en nosotros cuando leemos la palabra de Dios. Esta es la espada del Espíritu Santo. Y la cosa es, cuando nosotros no hablamos más con las palabras de la palabra de Dios, cuando corregimos y enseñamos y conversamos con nuestras palabras, con nuestra sabiduría, y no usamos ese libro, la palabra de ese libro, es porque no estamos leyendo ese libro, no estamos dejando, como dijo Pablo, que la palabra de Dios more en abundancia en ustedes. En nosotros debemos cada día, no solo una vez al día, varias veces durante el día debemos leer la palabra de Dios, debemos abrir ese libro y leer. Y los que somos líderes, es importante, no solo para prepararnos para otra enseñanza o un sermón, leer para recibir, comer de la palabra de Dios cada día. Y al leer, preguntar, ¿qué está diciendo? Escudriñar y ¿qué debo hacer? Aplicar. Y al ir leyendo la palabra de Dios más en nuestro tiempo, entre semana, cada día, empezar el día, terminar el día, en medio del día, leer la palabra de Dios, más que naturalmente saldrán las palabras de Dios de nuestra boca cuando conversamos. Alguien pregunta, ¿puede un cristiano tener una novia mundana? Y la respuesta es no. Y déjeme enseñar de la palabra de Dios por qué la respuesta es no. Para empezar, mira 1 Corintios capítulo 6, verso 12. 2 Corintios capítulo 6, verso 14. Dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No, él no está hablando específicamente de noviazgo, del matrimonio, pero eso aplica grandemente al noviazgo y al matrimonio. Y él dice, no se unen en yugo desigual con alguien que no es creyente. En otras palabras, el yugo es lo que une a dos, en el contexto es dos bueyes, para que jalen juntos. Y si es un yugo desigual, o uno o el otro va a desviar al otro. Eso significa, mire, en ese contexto, cuando nosotros nos unamos en yugo desigual con incrédulos, por ejemplo, como en el noviazgo, esa persona nos va a desviar en nuestro caminar con Cristo. Eso es lo que siempre pasa. La persona que no tiene la relación con Dios termina desviando, aunque no es su meta, ni lo sabe que lo está haciendo, pero el corazón de creyente termina siendo desviado de Dios, de su primer amor, a la persona que no es hijo o hijo de Dios. Y por eso Dios desde siempre con su pueblo ha prohibido que se casen con personas que están afuera de su fe, que no tienen la misma convicción. Por los judíos, por ejemplo, que no podían casar con las personas que vivían alrededor. ¿Por qué? Porque desviarían su corazón. Déjenme darles 2 ejemplos, pero hay muchos más ejemplos más en el Antiguo Testamento. En Números 25, lea lo que pasa cuando los hijos de Dios se desvían atrás de las personas que no comparten su fe en Dios, y cómo sus corazones se desvían tras sus ídolos, y la justicia, la corrección que Dios tiene que aplicar para corregir a su pueblo, para que no sigan desviándose. Otro ejemplo es el rey Salomón. El rey Salomón que tenía más sabiduría que cualquier otra persona en el mundo, y él terminó lejos de Dios. ¿Por qué? Porque él se había casado con muchas mujeres que eran de las otras naciones, y él había empezado a adorar a los dioses de ellas, y yugo desigual, él fue desviado. Entonces sí, siempre ha sido, desde que Dios empezó a enseñar a su pueblo en el Antiguo Testamento de cómo cuidarse de la idolatría de la gente que los rodeaba, siempre ha sido un gran pecado y un gran peligro para uno que es hijo de Dios,
salir, de tener noviazgo, casarse con alguien que no es creyente, que no es hija de Dios. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de Conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Si tú tienes una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y ahora, si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y para todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.